uno de mis maestros, y es que él a mí me decía, Jim, tú no puedes operar lo que no puedes ver. Si tú no ves, eso nunca va a salir. Se te partió el remanente radical. Porque, digamos, hace poco a mí me pasó con una chica de posgrado del otro lado, y yo le dije, tienes que tener tu secria, tu fresa, levanta colgajo. No, doctora, es que no quiero levantar colgajo porque no quiero que sea tan invasivo. Yo, pero te va a tocar porque es que no estás viendo nada. En resumen, cuando un chico ya intenta en varios momentos y ya va ganando la hora, como docentes tenemos que hacer, yo entro. O sea, y era de posgrado, o sea, me tocó yo no, párate porque me toca a mí. Y ahí me tocó asumir la complicación. Entonces, como docentes hay mucha responsabilidad porque se supone que la metodología es que hay que dejar ser. Y que meta la mano y que la embarre y cuando ya la embarró, ya, ok. Ya me toca. Ya. ¿Cierto? Entonces, pero eso pasa cuando no se siguen los parámetros y las indicaciones. Es por eso que cuando ustedes vayan a operar o van a planificar, es importante desde la parte no quirúrgica. Entonces, ustedes en el plan de tratamiento tienen que decir, bueno, yo en la parte, en la fase higiénica o en la fase 1 voy a programar hacer un no quirúrgico en tal parte, tal parte, tal parte, o en todo lo que tenga. Pero tengo una furca 2 acá, tengo este defecto aquí, eso ¿en dónde lo ven? En la radiografía y lo cotejan en el periodontograma. Pero si yo tengo un defecto grande de 7 a 10 milímetros, yo les pregunto, si yo no tengo un afterfy o una minify, ¿lo voy a poder hacer? ¿Voy a poder llegar? No. En la maqueta es más fácil porque ahí ustedes ven que uno medio hace así y eso se levanta. Pero eso es una maqueta. En el paciente son con sangre, fluidos y demás, eso no se ve. Es puro tacto. ¿Ya? Entonces, ahí es donde viene como los conceptos de la literatura y es que la parte quirúrgica se maneja cuando yo no tengo acceso a esas bolsas tan profundas o cuando, digamos, tengo una bolsa de 4 o 5 milímetros y me sigue sangrando en el revolutivo, quiere decir que algo no está bien, no estoy llegando, sea por mí o sea por el instrumento, ¿cierto? Y lo otro es que hay que utilizar las cosas que son y seguir la recomendación del profesional que está apoyando la asesoría técnica, ¿no? Porque a veces ustedes también se ponen tercos y se molestan cuando uno dice, no puedes operar porque no tienes todo. Y le hacen a uno una cara como esta sí es muy odiosa, muy pesada, pero no es eso, sino que es que eso trae la complicación. Lo que me pasó a mí con esa niña fue eso. No quiso llevar una secria, quiso entrar, no tenía elevadores, digamos, apicales, no tenía, o sea, no podemos operar con las uñas. Así que ustedes tienen que entender cuando un docente les dice, no estás lista porque no tienes todo. Ve y consigue todo y te espera. Pero tienes 10 minutos, porque el tiempo apremia, ¿cierto? Entonces, siempre que ustedes van a hacer una cirugía, una planificación, miren primero qué es lo que van a hacer. Eso se va a ir para cirugía, entonces yo tengo que irme a la presentación de la doctora Jimena o el libro tal, para yo saber cómo tengo que abordar. Y en realidad, como profesores, lo que pasa es que nos vamos como relajando también como profesores, pero uno, no todos, pero uno tiene que ser más exigente con los alumnos en ese aspecto. ¿Qué significa? Que en un modelito o en un dibujito, por lo menos es como yo procedo, y yo lo siento y le digo, bueno, ¿qué vas a hacer? Doctora, he leído en esto y en esta parte que tengo que entrar así, que tengo que hacer una incisión acá, pero no entiendo muy bien cómo divido. Eso yo se lo explico, porque para eso estoy yo. Pero el alumno tiene que haber leído alguna cosita, el objetivo de la cirugía, qué instrumental, prepararse el día anterior, de pronto el día anterior es ya muy anticipado, pero ya muy tarde, pero no sé,
si tu cirugía es la otra semana, doctora, cuénteme qué necesito yo para la cirugía. Necesitas una pieza, no sé qué, listo, doctora, voy a leer si necesito algo más. A mí me escriben, doctora, tengo esto, ¿qué más necesito? ¿Cierto? Entonces, porque usted se prepara para la cirugía. Entonces, no improvisemos en las cirugías, pero sobre todo en la planificación, porque un alumno, sea de pregrado o sea de posgrado, así sea su primera vez, no puede ir como un robot. Lista, ¿qué hago? No, o sea, usted tiene que saber más o menos qué es lo que, más o menos lo que va a hacer. Y también hay gente que su personalidad es como de improvisar, y eso está muy bien, pero en medicina eso no funciona, porque improvisar es riesgo, lo cual no significa que uno no sea recursivo, ¿me entiendes? O sea, tengo una complicación, ¿qué hago? Porque yo no me puedo bloquear en la cirugía y, Dios mío, llamemos al cirujano, ¿cierto? No, yo no puedo hacer eso. Es como que yo entré en pánico cuando a mi alumna se le complicó. Yo no puedo entrar en pánico, si yo entro en pánico no sirvo como docente, ¿cierto? Entonces, o sea docente teórica, pero no se meta a la clínica porque es un lío, ¿ya? Entonces, toda esta introducción es porque ustedes tienen que saber diseñar los tipos de colgajos. Digamos que este seminario es un poquito técnico y ya Jonathan viene con la parte más clínica, pero es más que todo para que ustedes entiendan que el hacer un acceso periodontal requiere método y requiere una visualización precisa para que ustedes puedan entender este tipo de procesos. Entonces, los colgajos son porciones de tejido que yo separo parcialmente de su lugar de origen y que mantienen una comunicación de la porción del pedículo. Es decir, es un pedazo de tejido que tiene una vascularización, es decir, de la zona de donde viene pegadito el colgajo, o sea, de aquí, tiene que haber una buena irrigación, ¿ya? Si no hay irrigación, el tejido se me necrosa, incluso el hueso se necrosa. Entonces, siempre un colgajo va a recibir irrigación de donde queda pegadito. Y un colgajo, o puede ser a espesor total, donde yo vea todo el hueso, o a espesor parcial, donde yo deje pegado el periósteo del hueso. El periósteo es el tejido que irriga el hueso. Y no sé si han escuchado, no es que dividí el colgajo. Dividir el colgajo es separar el epitelio del periósteo. Y eso se hace sobre todo en cirugía plástica. ¿Y a partir de dónde se hace? A partir de la línea mucogingival. Ahí yo divido, lo separo. Entonces, por eso todo se conecta, chicos. Si ustedes no saben en dónde está la línea mucogingival, yo les pregunto, ¿van a poder dividir colgajo por mucha habilidad que tengan o no tengan? No, porque no tienen ni idea en dónde está la línea mucogingival. Por eso un chico de cuarto pues va a cometer un error técnico grandísimo, porque pues no tiene ni idea de la anatomía, ¿ya? Entonces es importante que siempre que nosotros hagamos un diseño, tenemos que tener esto, ¿no? La vascularización introducida dentro del colgajo, ¿ya? Entonces, hay indicaciones generales. En periodoncia, normalmente se puede hacer en bolsas que siguen siendo activas mayores de 5 milímetros, ¿ya? Que no me están respondiendo al tratamiento, es decir, yo la decisión la puedo tomar antes o después. ¿Qué significa eso? En el plan de tratamiento, si yo tengo, eso es muy práctico, si yo tengo bolsas mayores a 5 milímetros y están de 6, 7 y 8 en adelante, yo ya sé que ahí tengo que abrir. ¿Cuándo? Pues lo decido, si lo hago durante el primer mes o si lo hago en el reevaluativo. Va a depender un poco de lo que yo planifique con el paciente,
de los costos, porque el paciente, cirugía este mes, me voy de trabajo, ¿eso cuánto vale? Entonces yo le puedo decir, mire, hagámoslo no quirúrgico este mes, esperamos hasta el reevaluativo. Como también le puedo decir, no, ¿sabe qué, señor? No da espera porque usted tiene un absceso en la 4 tanto y yo tengo que acceder, ese diente no le va a aguantar. O sea, ahí yo como que veo de acuerdo al pronóstico de esa pieza. ¿Ya? Entonces siempre las bolsas que no se han podido controlar mayores de 5, hay que operarlas. Si yo tengo una bolsa de 4 activa, es no quirúrgico. No hay necesidad porque no hay diferencia estadística significativa, funciona mejor el no quirúrgico. También hay indicaciones en pacientes que tienen defectos óseos, estos verticales, ¿se acuerdan que los vimos la semana pasada? En los implantes la mayoría de las veces hay que levantar colgajo. Hay otras técnicas más sofisticadas donde hay bisturís así como redonditos, y uno saca el pedacito del tejido en redondo y mete el implante y ya quedó. Esa técnica se llama técnica punch, pero hay que tener buena habilidad, buen conocimiento y la tomografía perfecta, porque si no puedes cometer un error técnico y meter el implante y se te va por vestibular, en fin, tienes que tener mucha claridad. Cuando voy a hacer una regeneración tisular guiada, por ejemplo en una furca 2, ahí yo tengo que levantar colgajo. Engrosamientos óseos, hemisecciones, extracciones complejas. Cuando hay remanentes radiculares. Por ejemplo, ¿cuándo creen ustedes que una cirugía se pudiera complicar? En una situación de una molar que ustedes ven que está para extraer, que está como complicada. Siempre un paciente que tenga fracturas, que sea un adulto mayor, que no se vea el conducto, que ese ligamento periodontal no se vea bien, posiblemente ese diente está un poquito anquilosado. O por ejemplo, los pacientes que tienen endodoncia de hace 1000 años y tienen una lesión apical y ese diente se va para extracción, ese diente les va a hacer patinar. La complicación de la chica que les digo era un diente endodonciado de hace 1000 años, de una señora como de 60 años, y se le anquilosó allá. Otras, las que la dilaceración o la morfología de las raíces no permite, las bayonéticas que son así como una bailarina, esos son dientes muy difíciles de sacar, ¿ya? Entonces, la raza negroide, por ejemplo, el hueso es durísimo, no es fácil luxar. Entonces ya sabemos que ahí vamos a tener que hacer un poquito de osteotomía y hacer un poquito de canal alrededor del diente para poder entrar y hacer buena mecánica, ¿ya? Entonces siempre hay que conocer el tipo de paciente, ¿no? Entonces, en todas estas indicaciones, incluso en el alargamiento real de corona clínica, siempre hay que tener precisiones sobre cómo levantar el colgajo. En donde hay una situación de riesgo, levantar colgajo no es fácil, hay que hacerlo con mucha precisión, hay que tener el instrumental adecuado. Cuando no hay encía queratinizada es más difícil porque el epitelio se pega un montón de la mucosa y ahí puede haber riesgo. Y también, digamos, si queda algo expuesto a nivel de área cervical, puede dar sensibilidad o caries, pero yo misma puedo cometer esto, fenestración. Como ya estamos a nivel profesional, yo no digo se me desgarró el tejido, no, yo digo se me fenestró el tejido. Aparte que también con el paciente hay que tener cuidado con el lenguaje, ¿no? Porque uno dice, se me desgarró la encía. ¿Ustedes qué piensan? Allá en esa condición de sumisión, pucha, me fregó la encía, me va a quedar horrible, Entonces a veces esos lenguajes técnicos a nosotros nos sirven. Yo, por ejemplo, a mis alumnos siempre les enseño, cuando ustedes fenestren, me llama y me dice, doctora, tengo esta situación. Y el hueco así, ¿cierto? En la encía. Entonces yo ya sé que es una así, pero no digo, doctora,
desgarré el tejido sin culpa, porque el paciente va a estar al otro lado, pucha, esta niña que me habrá hecho, pues, o sea, eso hay que tener mucho tino con eso, ¿no? Entonces, también si yo no levanto bien un colgajo, se me puede necrosar. ¿Cuándo no levanto bien un colgajo? Cuando lo hago muy estrecho, con poca vascularización y con poco diseño. Entonces, siempre los colgajos tienen ciertas clasificaciones que debemos entender de acuerdo a unos subgrupos. Entonces, según la clasificación, según los tejidos, ojo, no el tipo, sino según los tejidos que la componen, yo puedo hacer un colgajo espesor parcial o un colgajo espesor total o un colgajo pediculado. Los que son espesor parcial normalmente solo se mueve la mucosa, por ejemplo en un frenillo, ¿ya? Entonces, o en un injerto de tejido, pero la zona donante y la zona receptora hasta cierto punto. Colgajo espesor total es cuando yo voy a hacer una extracción, cuando yo veo el hueso, levanto y limpio el hueso y veo implantes, extracciones. RAR. En el RAR yo veo el hueso. ¿Ya? RAR quirúrgico. Colgajos óseos pediculados, que incorporan un poquito más de regeneración. Ahí como que levanto espesor total y en la línea mucogingival divido espesor parcial, regenero. ¿Y por qué divido? Porque al colgajo le tengo que hacer así. Lo tengo que tirar como una sábana. Porque si yo no lo tiro no me va a cerrar, ¿ya? O cierren pues un alvéolo así, después de extraído. Cuando yo tengo pensado hacer una regeneración completa o tapar o expuse el seno maxilar, tengo que hacer un Cowell look. Tengo que hacer un colgajo pediculado para mover el tejido y tapar ahí, ¿ya? Entonces, eso se requieren para procesos de regeneración o para complicaciones como exponer el seno arriba en el maxilar, que a veces pasa. Sí, a las 8 de la chica. Sí, pues tranquilos. Tómense un cafecito, a las 8 está bueno. Listo. Entonces, como les boté yo. No, pues que es la verdad. Entonces, es un tema donde yo tengo que ver qué tipo de colgajo tengo, ¿no? Entonces, según la posición, los colgajos pueden ser marginales, intracircular, submarginales, mido el collarín y solo quito el collar de la encía queratinizada, pero ojo, para quitar este collar yo no lo puedo quitar si tiene 3 milímetros. Por eso yo les digo que hay que ver si el paciente tiene encía queratinizada. Si el paciente no tiene encía queratinizada, yo no le puedo quitar los 2 pobres milímetros que tiene, porque tendré que entrar de otra manera, intracircular, ¿cierto? Ya si es una gingivectomía y me sobran 5 milímetros de encía queratinizada, pues yo ya lo hago. Y esta liberante está aquí solo por complemento, porque eran diseños antiguos que se tenían antes. Hoy en día no se usan tanto esos trapecios, pero digamos que en los actas pueden estar. Entonces, marginal, submarginal y vestibular, como en los frenillos, allá arribita, como donde yo hago segmentaciones de tipo horizontal netamente. Ojo, según la clasificación, cuando estamos hablando de los tipos de colgajo que se dan de acuerdo a la anatomía o al acceso, ojo que esto es pregunta de examen, los 3 tipos de colgajos que más se utilizan según la anatomía y la posición son o envolventes, solamente intracircular y sin ninguna liberante, que es el que vamos a hacer hoy, es uno de los que vamos a hacer hoy, o triangular,
Entonces, por ejemplo, cuando hay una complicación, se me quedó atrapado la raíz. La liberante te permite visual, porque yo levanto y abro un triángulo, es colgajo triangular, y aquí divido si es que necesito. Si yo voy a sacar esto y no lo veo, hago una liberante, no en el vértice, sino en la base de la papila. Y miren que el dibujo es así, no es así, porque así en diagonal tenemos mejor vascularización. Entonces, la otra forma es triangular, que prácticamente es una modificación de este. Y tengo un trapezoidal que antes se usaban mucho, ya no tanto. En cirugías apicales se usaban al principio. En implantología nosotros usamos este o este. En RAR usamos este o este. Va a depender de la zona del acceso. En FURCA a veces yo hago este o este, porque va a depender un poquito. En injerto de tejido conectivo normalmente se hace este, que ahorita pues Jonathan muestra algunas cosas. Conceptos importantes, miren que no se hace desde el vértice, porque si yo hago desde el vértice me llevo la papila. Es antiestético, sobre todo en ese nivel. Y tengo que, si yo voy a sacar este diente, mi colgajo debe ir uno más y uno más. Pero no hacerlo aquí, porque si yo lo hago aquí, pues no veo nada. Entonces, mi colgajo debe ser amplio, que tampoco pues de aquí hasta aquí, pero porque no me voy a complicar la existencia, no tendría que suturar más, controlar más tejidos, pero sí tengo que tener buena visualización, ¿ya? Entonces, estos son buenos abordajes, que si a mí se me complica algo, yo lo podría manejar. Los colgajos de incisión marginal tienen ese problema que cuesta trabajo levantarlos, son duros de levantar, rígidos. En el paladar es súper rígido, pero tiene mucha dificultad de elevación. Normalmente se hacen en los RAR quirúrgicos, pero si no me levanta, me toca ampliar un poquito con la liberante. En Colombia se dice relajante, en Costa Rica, para que pues por asociación, ¿no? Es decir, es un tema de semántica. Estos chicos les pueden decir relajante, porque no están acostumbrados de repente, entonces para que entiendan un poquito la semántica. Cuando nosotros levantamos interdentalmente, la cirugía puede ser un poquito más compleja y la cicatrización puede ser más lenta. Por eso muchas veces se usan colchoneros verticales, que son tipos de suturas y mantienen el vértice en posición crestal. Entonces, sí hay que ver qué tipo de situación se está presentando. El colgajo gingival en sobre a veces se hace un poco también tras elevar los tejidos subgingivales en las papilas. Es eficaz en el paladar, de utilidad limitada, se puede extender de 4 a 5 piezas. Esto es como lo que más se hace pues a nivel del subgingival. Es algo que se hace un poquito más como en sobre, ¿no? Parecido a este. Este es el envolvente, pero además es el gingival. Se hace una incisión horizontal a lo largo de la cresta y se va como levantando, ¿ya? Entran intracircularmente y se levanta por atrás. Ahí se saca con papilito, ¿no? ¿Cómo? Con papilito. Sí, el submarginal es con papila. Ah, ya, este colgajo gingival tú puedes decidir si es subgingival o marginal. Así es. Así es. Bien. Tiene una situación y es que es un poquito sangrante, es un poquito restringido. Si yo no veo levanto aquí, podría tener una descarga, porque no siempre los tejidos son tan visuales, ¿no? Como ya les dije, este es uno de los que más visualización de circulación tiene. Funciona para raíces cortas. Si la raíz es muy larga, levanto otra capa, otra liberante para que esto me eleve bien. Es uno de los que a mí más me gusta porque tiene buena vascularización. Cuando a mi alumna se le complicó el caso,
Este fue el colgajo que yo llegué y que le hice una liberante y con eso abrió y ya, con eso ya pudo ver la raíz. Y más o menos es el abordaje cuando yo saco una tercera. Entonces, mire, yo voy a sacar una tercera, así está incluida, este es el abordaje. Si ven, es triangular. Levanto así, ya la veo, ya la puedo ver, pero puede estar incluida. Significa que aquí tengo que quitar hueso y cogerla de donde esté. Ya, se me fracturó un diente, tengo que sacar este es triangular. Miren que es en la base de la papila. La base de la papila es donde yo hago el sondeo. En el vértice no, porque me voy al polo. Ahí hay un hueco y tumbo la papila. Hay un colgajo mucoperiósteo interpapilar completo. Es un diseño trapezoidal que implica la cresta, implica las papilas y la mucosa alveolar. El de Neumann es el mismo marginal, pero con las dos liberantes. Se llama de Neumann porque tiene esto, pin, pin. Ya no se utiliza tanto, pero digamos que en los atlas lo podrían encontrar. Tiene buena visualización, no sangra tanto, tiene buena irrigación, la cicatrización es excelente porque tiene buena, fluye bastante bien acá, pero tiene un problema. ¿Cuál es? No, la estética. La estética. ¿Ya? Y viene la creación de un colgajo que se llama Whitman modificado, que es el que nosotros normalmente hacemos para RA, y es una incisión paramarginal o submarginal. Se moviliza el colgajo, la incisión es de corte horizontal arriba para poder liberar el tejido en el periósteo, sirve para retirar tejido de granulación y sirve para hacer el RAR quirúrgico. Nos fija muy bien en la zona interdental y es el colgajo que más se utiliza. Solo que los colgajos van cambiando de nombre. Entonces, de acuerdo a la anatomía, el colgajo de Whitman modificado es el mismo envolvente, solo que se llama de Whitman modificado. Entonces, para no confundirnos, de acuerdo al diseño, es triangular, envolvente o trapezoidal. Pero ese envolvente en periodoncia se llama Whitman modificado. ¿Y por qué es Whitman modificado? Porque ya les dije que en los 80 se llamaba, era con el collarín, o sea, hacían algo infragingival más submarginal y quitaban el collarín, como en una gingivectomía. Ese se llamaba Whitman solito. Y el Whitman modificado es el que yo solamente hago intracircular y levanto, como si fuera un marginal. ¿Me hago entender? Entonces, yo hago una incisión, entro intracircularmente a bisel interno, tin, 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 levanto y tengo el acceso. ¿Listo? Y tengo el acceso. Y es el mismo principio del alargamiento de corona, pero si yo tengo que quitar el collarín, primero marco el collarín, hago a bisel externo el collarín, quito como si fuera una gingivectomía y luego introduzco intracircularmente y sigo levantando. Pero lo que vamos a hacer normalmente en periodoncia es esto. En la maqueta ustedes van a hacer el Whitman, el que se hacía en los años 80 en este sector. Pero en otro momento que ustedes estén con paciente o en la clínica o en la maqueta podrían hacer solamente el Whitman, sin el Whitman modificado, sin el collarín, porque es una manera más conservadora de hacer el abordaje. Solo que acá por práctica, hoy vamos a quitar collarín porque las papilas están súper gruesas y hay que meter mano y hay que enseñarles a hacerlo con la gingivectomía involucrada.
Entonces abordamos, limpiamos esas raíces y luego colocamos unas suturas interdentales. Estos, por ejemplo, son los abordajes de una cuña distal. Entonces, si hay mucho hueso aquí o este diente está semierupcionado, hago un triangulito, quito todo este hueso, bajo los 3 milímetros estos de espesor biológico y suturo. Y ahí se supone que va bajando la corona clínica, ¿ya? Este es un bisturí muy útil en dientes posteriores atrás donde no veo nada, porque el corte tiene aquí. A veces los dientes están así y no veo. Entonces la hoja te llega hasta acá. Entonces ustedes tienen que mantener hojas número 15, C, que son más finas, en lo posible, o 15. En perio se usa mucho 15C, es muy finita, muy delgadita. Y estas. Casi no usamos 11, esas no las usamos, ¿ya? Y esos decoladores que son un poquito más conservadores. Este es otro tipo de diseño que es tipo triángulo. También es muy efectivo para retirar. O esta que es como en formita de escapa. También es otro. O algo que es un poquito más envolvente, que es la técnica Chaplin, que también es así como tipo triangular. Para cuñas distales funciona muy bien este tipo de abordaje para alargamientos de corona clínica en esa última molar, ¿cierto? Y la sutura es como una crucecita para que amarre. Cuando nosotros estamos abordando encía de herida y necesitamos dividir colgajo, siempre tenemos que tener en cuenta la encía queratinizada y tener en cuenta que cuando yo divido el colgajo me va a sangrar más. A espesor total el colgajo no sangra mucho y yo lavando con suero y con gasa puedo ver el hueso. Pero en cuanto ustedes dividen el colgajo, es decir, separan el epitelio del periósteo, empieza porque le estás cortando toda la vascularización. Ahí tienen que controlar sangrado y muchas veces el sangrado no los deja ver. Para eso son las clorhexidinas, para eso es el suero, lave, limpie con la gasa, ¿cierto? Es un poquito de estrategia técnica hasta que ya los haga compresión con la gasa, hasta que ya los vasitos como que coagulan. Por eso, cuando un paciente toma anticoagulantes, esa es la complicación que yo puedo tener. De todo lo que sangra yo no logro ver, no hago nada, no controlo nada y me toca suturar porque no hice nada, ¿cierto? Entonces, en cirugía es muy importante que no haya un sangrado preciso. El problema de esta técnica, sea intracircular o submarginal, es la parte estética, ¿no? De aquí. Cuando yo no tengo mucha cuando yo acá tengo tronerita y no tengo posibilidad de mantener de hacer intracircular y necesito dejar estética, hago submarginal, pero no retiro el collarín, sino que abro a partir de aquí para que la papila no se me colapse. A veces se hace en pacientes periodontales que tienen complicaciones a nivel de la zona anterior con la estética, para mejorar esa cicatrización. Entonces, en periodoncia yo hago colgajo de Whitman, que es el volvente, puedo hacer triangular. También en periodoncia se utilizan las gingivectomías, entonces hoy vamos a hacer una gingivectomía y luego vamos a hacer intracircular y lo levantamos envolventemente. Pero ojo, no quiero que me malinterpreten, no es que siempre, porque si no estarían usando la técnica de los 80. No quito el collarín siempre. Es decir, ya ni se usa. Salvo que yo necesite hacer un alargamiento de corona clínica y necesite raspar adicionalmente y levantar, ¿ya? Eso ya lo vemos en los videos. ¿Ya? Debe haber una ausencia de tensión. En los colgajos no puede haber tensión. Si yo hago así me tira,
está mal dividido. El colgajo tiene que hacer como cuando, no sé, cuando tiendes la cama y la amarras mucho a los pies, que tú vas a hacer así como que... No. Entonces, ¿qué tengo? Soltar abajo para que la cobijita me haga esto y no tenga tensión. Si el colgajo tiene tensión, se les va a abrir y se va a exponer todo. Y por ejemplo, ¿en dónde es súper riesgoso? En regeneración ósea. Entonces, por ejemplo, acá hay un colgajo trapezoide triangular, están protegiendo el margen, ¿ya? Por ejemplo, este es un abordaje para una recesión, están haciendo una liberante, protegen la papila, digamos que solo la degranulan y hacen un avance coronal para tapar la recesión. Ese es marginal, ¿no? Ese proceso que se da la incisión Ajá, marginal, ajá. penetrando la papila. Así es, con una liberante. Y ahí pues le pueden agregar el injerto de tejido conectivo y hacer el avance coronal, o sea, mover hacia arriba, sobre todo en pacientes que tienen como recesiones. Lo otro, chicos, es que, miren, uno de los factores de riesgo es el frenillo. Si yo tengo esto, yo no voy a poder levantar bien. Entonces, en las planificaciones yo le tengo que decir al paciente, sí podemos hacer la cirugía, pero tengo que hacer la frenectomía primero, esperar 2 o 3 semanas y continuar con el otro diseño. El frenillo siempre les va a dificultar todo, principalmente que les va a penetrar los tejidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese frenillo podría estar tirando un poco de esa zona y habría pues que controlarlo, ¿no? Siempre los controles deben hacerse durante el año. En cirugía plástica hay que estar evaluando al paciente cada 3, cada 6, cada 12, porque los cambios pueden ser contundentes. Lo mismo que en regeneración ósea. Si ustedes hacen una furca con regeneración, ustedes no ven muchos cambios entre los 2 y los 3 meses. Tomen otra vez radiografía de los 6 meses en adelante, que es cuando se regenera el hueso. Entonces es súper importante hacer ese manejo. Acabó. Vamos a ver este colgajito, ¿ya? Que habla sobre cómo eliminar en una gingivectomía, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos en una reposición apical, es decir, digamos, ustedes en la maqueta tienen unos sobrecrecimientos, ¿cierto? Tanto acá como en el sextante 5 como en el sextante 3. Entonces, hoy lo que se trata es de hacer la gingivectomía, levantar el colgajo intracircularmente luego, limpiar, lavar y hacer la sutura. Eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿cierto? Desde el punto de vista del diseño. Lo que vamos a hacer es un colgajo con reposición apical, solo que por ahí derecho vamos a hacer un raspado. Y lo hacemos es como una práctica de levantamiento de colgajo. En el examen posiblemente final vamos a hacer posiblemente lo mismo. Vamos a ver qué decidimos Jonathan y yo. Ese es el, digamos que el manejo que vamos a hacer hoy. Y adicionalmente, quería mostrarles aquí algo, y es que hay una regla general, y es que siempre que nosotros vamos a operar, ¿ya? Siempre nosotros debemos tratar de que las modalidades quirúrgicas no superen la cicatrización o preserven la estructura de la mucosa y del diente. Es decir, si yo no sé cómo abrirlo, mejor no lo abro, porque le puedo producir un defecto estético y funcional al paciente. Entonces, siempre que se quite hueso, yo tengo que tener un colgajo amplio. Y siempre que se quite tejido,
tiene que tener la condición de que tengo que visualizar bien la estética para poder manejar las condiciones. Cuando nosotros estamos haciendo una pisectomía, por ejemplo, en una pisectomía el abordaje es diferente, porque en una pisectomía yo abordo desde aquí, o sea, hago una incisión así como en círculo. Ya la busco para mostrar. Porque yo lo que necesito visualizar es arriba, ¿ya? Yo no necesito para nada hacer esto. Hace poquito yo entré a una cirugía de endodoncia y le habían levantado todo el tejido. Yo les dije, por supuesto que va a tener recesión porque está mal hecho el abordaje. Esto es muy importante en cirugía. Si ustedes hicieron mal el diseño del colgajo, van a levantar mal y pueden producir problemas de cicatrización, ¿ya? Entonces, para que lo tengan presente, siempre hay que tener cuidado con el tema, ¿no? Sobre todo situaciones en las que ustedes no puedan controlar. Y lo otro muy importante, ya para finalizar esta primera parte, es que el control de la placa es súper importante. Si el paciente está por encima del 50%, yo no lo puedo operar, porque la cicatrización va a ser fatal. Y les digo, es el caballito de batalla aquí en clínica y en posgrado, porque el alumno siempre quiere operar primero antes de cerrar, lo cual es incorrecto. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿en qué fase se hace una cirugía? Y ves que no responde bien el tratamiento conservador. Y en la fase correctiva, ¿cierto? Por lo tanto, primero es lo primero, que es la ambientación, y luego pasa a la otra parte, ¿ya? Cuando yo tengo un paciente con gingivitis asociada a placa y tiene ortodoncia, y necesita, yo no lo puedo operar al otro día que lo veo. Primero porque necesito educarlo y necesito que los padres, porque eso suele ser muy factible con los adolescentes, necesito que el chico entienda que se tiene que higienizar. Baja la inflamación 2 semanas porque son 21 días. Y cuando ya reviso los 21 días, ya le digo, listo, aquí superó, aquí sí, aquí no, hay que cortar de aquí hasta aquí, está así, está no. Y siempre la cirugía será menos cruenta. ¿Qué es menos cruenta? Sangramiento. Porque si ustedes hacen la gingivectomía en estado inflamatorio puro, va a ser como si hubieran matado una vaca, del sangramiento que va a haber. Y 2, pueden tener problemas, consecuencias, porque apenas desinflame, puede ser que ustedes corten más de la cuenta y pucha, se recesionó el tejido. Entonces, ustedes solo pueden operar cuando ya tienen la medida equilibrada, no sangra tanto y el paciente lo tienen educado. Vamos a ver un momentico algunos videitos. Ya vemos la parte de Jonathan. Espérenme que cuando ya pulimos suavecito, con mucho tino, sin desgastar pieza dentaria, irrigamos, lavamos, ahí ya habrá bajado mucho el sangrado y suturamos. En este caso, pues un colchonero debe un simple, un cirujano simple, que es la sutura a nivel interdental, ¿no? Entonces, básicamente eso es parte de lo que vamos a hacer más tarde. El doctor Jonathan está aquí para completar la segunda parte y en la... Por maltratador de mujeres. Chicos, tenemos 20 minutos para conversar un poco. ¿Sí? Jimmy ya les dio la clase. Tranquilo, Jonathan, hasta las 8:40. Así que... No va a ser tiempo. No,
No teníamos que ir tan rápido. Bueno, 25. Ya chicos, escúchame. A ver, ustedes ya han visto con la otra Jimena más o menos la secuencia de lo que vamos a hacer hoy día en el laboratorio. Entonces, la clase que yo tengo aquí no tiene mucho, en realidad no tiene mucho nada que ver con la parte de tratamiento periodontal quirúrgico. ¿Okay? Yo voy a aprovechar esta clase que tengo para que ustedes definan algunos conceptos de colgajos y de cirugía. ¿Listo? Entonces, a ver, primero creo que ya les quedó claro a ustedes que el tratamiento periodontal quirúrgico, ¿no? Cuando yo hablo de tratamiento periodontal quirúrgico, quiere decir que voy a abrir un colgajo para conseguir hacer el raspado y el alisado radicular, ¿cierto? Ya. Ese tratamiento periodontal quirúrgico, ¿ok? Solamente va a ser realizado cuando previamente se ha hecho un tratamiento periodontal no quirúrgico. Y eso porque estamos acabando, esta es prácticamente nuestra última clase. Entonces, lo que ustedes tienen que llevarse aquí para adelante, para clínica, ¿ya? ¿Por qué les digo eso? Porque yo conozco muchos colegas que llega un paciente con periodontitis y lo primero que quieren hacer es cirugía. ¿Okay? Y eso es muy común. Entonces, cirugía, chicos, por más que te guste operar, a mí me gusta operar, a la doctora Jimena le gusta operar, a los doctores Camilo de Colombia les gusta operar, pero cirugía, en este caso, es lo último que se va a hacer. ¿Ok? Empezamos con todo lo que ya ustedes han aprendido en este semestre. Fase 1, raspado, motivación, todo. Solamente vamos a entrar a tratamiento quirúrgico cuando determinadas piezas no respondan al tratamiento no quirúrgico. Como les dije, un resumen, ¿no? El paciente puede llegar con 10 bolsas, haces tu fase 1 y quizás a la reevaluación tú ves que ya no tiene 10 bolsas, que le tiene 4. Quizás en ese momento vas a volver a hacer tu fase 1, disminuye para 2, y quizás en esas 2 piezas que aún tiene bolsa, que aún tiene sangrado, que aún tiene supuración, es donde tú vas a decir, bueno, no está respondiendo bien, es momento de hacer una cirugía, pero solamente en esas 2 piezas. ¿Okay? Y el hecho de que tú hayas descontaminado todo el medio va a hacer que tu cirugía sea más limpia. ¿Qué quiero decir que sea más limpia? ¿Ustedes creen que es igual hacer un colgajo en un paciente con la encía toda inflamada? Va a sangrar demasiado. Ustedes ni siquiera van a poder ver si están raspando o alisando bien. Pero si previamente han hecho el tratamiento periodontal no quirúrgico, han conseguido retirar todas las placas y el cálculo supra e infra, han conseguido mejorar ese medio ambiente, y su cirugía solamente va a ser en determinadas piezas, el sangrado va a ser menor. Ustedes van a conseguir ver lo que están haciendo. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, para hacer una incisión, aquí, un collarín, por ejemplo, si yo le hago una encía inflamada, ¿cómo está la encía inflamada? ¿Es adherida, es firme? No. Es como una gelatina, ¿cierto? La incisión no te va a salir tan bien, porque estás haciendo una incisión, ¿okay?, sobre algo que se mueve. Pero si mi encía no está inflamada, está adherida, mi incisión va a ser más limpia. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que entender. ¿Ok? No es un paciente periodontal, ojo, solamente quiero que ustedes vean un paso a paso de lo que vamos a hacer más tarde. Pero esto no es un paciente periodontal. ¿Ok? Una vez que el paciente llegó, ¿no?, y no respondieron determinadas piezas, y tú dices, bueno, voy a decidir abrir un colgajo, porque no estoy consiguiendo mejorar con un tratamiento no quirúrgico, ahí, en ese momento, vienen algunos tipos de colgajo que probablemente Jimena ya les explicó. Normalmente no hacemos esto. ¿Okay? ¿Okay?
Normalmente, cuando es un paciente, que no tiene hiperplasia, vamos a decirlo así, todos por aquí habrán visto a veces pacientes que se ponen brackets y después la encía incluso está por encima del bracket, ¿cierto? Y vamos a suponer, quiero que imaginen, vamos a suponer que ese tipo de paciente tiene bolsa y todo lo demás. En ese tipo de paciente probablemente tú vas a necesitar hacer lo que vamos a hacer hoy día en la práctica. Es agarrar y hacer una pequeña incisión para retirar ese tejido inflamado, ¿cierto? Pero si es un paciente que no tiene esa zona de inflamación, es un paciente que no tiene esa hiperplasia, pero tiene bolsas, no voy a hacer eso. ¿Ok? Entonces, si es que por A o B, porque hoy día en la tarde lo vamos a hacer así, ¿okay? Por A o B, yo necesito hacer un pequeño corte, un collarín, retirar una pequeña porción de ese tejido hiperplásico, lo primero que yo voy a hacer, y ustedes van a hacer hoy día en la práctica, es hacer un punto guía para saber dónde yo voy a hacer esa incisión. ¿Ok? Entonces yo voy a decir, yo quiero hacer la incisión a 3 milímetros. Pondré mi sonda a 3 milímetros y de ahí agarro y haré un punto acá para que sangre, que es un punto sangrante. Y ese punto sangrante va a ser el punto que me va a permitir a mí después diseñar mi incisión. Doctor, ¿y cómo sé si a 1 milímetro, a 2 milímetros, a 3 milímetros? ¿Ok? Solamente para que les quede claro ahí, disculpen que estoy un poco ronco. Yo este punto de aquí, ustedes ya están en la capacidad de responder eso. Entonces, ¿cuál sería el límite para hacer ese punto? ¿Qué? No, la línea mucogival no, la línea mucogival voy a poner toda la raíz. La UCA. La UCA. Y para eso necesitas la tomografía que vamos a hacer nosotros. No. Porque, a ver, bueno, escúchame chicos, vamos acá, porque es la última clase que nos vamos a ver. ¿Okay? Y es algo interesante, escuchen aquí, escuchen todos. Para medir, yo sé que la unión cemento-esmalte es mi límite, ¿cierto? Porque si yo hago 1 milímetro más apical en la unión cemento-esmalte, ¿qué va a pasar? Voy a crear una recesión. Y yo no quiero crear una recesión, ¿cierto? Entonces tu límite máximo va a ser la unión cemento-esmalte. ¿Ustedes necesitan una tomografía para ver eso? Con tu sondeo. No, con tu sonda. Porque es lo que hemos hecho en el penotograma, ¿se acuerdan? La primera variable, ¿cuál era? UCMG, es eso. Entonces yo voy a colocar, probablemente, si que quiero hacer un collarín porque hay una hiperplasia, yo colocaré acá la sonda y diré, voy a sentir, siento la unión cemento-esmalte a 5 milímetros, vamos a suponer. Entonces agarro, externamente pongo la sonda, 1, 2, 3, 4, 5, hasta acá puede llegar mi incisión. Si es que voy a hacer un collarín. Y ahí solamente lo que voy a hacer es agarrar mi sonda, poner el sentido horizontal, es hacer un punto, tal cual, está aquí. ¿Hasta ahí todo bien? Perfecto. Ojo, y acá tengo que tener un cuidado. Porque, ¿recuerdan cuántos milímetros de tejido queratinizado por lo menos yo tengo que dejar? 2. Entonces yo no puedo decir, doctor, voy a hacer 5 y voy a dejar nada de tejido queratinizado. Porque ahí mejora una situación, pero mete problema al paciente en otra situación. Entonces, para que se lleven de aquí adelante, siempre que ustedes piensen en hacer una pequeña incisión, vea si esa incisión, haciendo esa incisión, aún ustedes van a poder dejar 2 milímetros de tejido queratinizado. ¿Ok? Tu incisión tiene... No, doctor, voy a dejar 1, entonces no haré 5, pues haré 4, haré 3. Porque tengo que dejar ese tejido queratinizado. ¿Hasta ahí todos están entendiendo? Sí, necesitas dejar. ¿Qué? Los 2. Tienes que dejar los 2. Por lo menos. Porque si no, cuando el paciente vaya al penotograma, todo va a estar verde, ¿no? Asterisco verde. ¿Qué pasó? Es que mi clínica me tomé cuando estoy ganas. Te mejoró la estética, pero te metió otro problema. ¿Me entiende? ¿Hasta ahí entendieron? Sí. Haré mis puntos. Ahora, algo para que se lleven también, que seguro han llevado estética, ustedes no. Probablemente más adelante le van a hablar. Hay algunas proporciones estéticas, ¿ok? Escuchen aquí. Normalmente, el incisivo central está a la misma altura del canino. Y el lateral, 1 milímetro abajo. Y se forma ese triángulo. ¿Ya? Esa proporción
Es la proporción estética que deberíamos tener. Entonces, cuando yo haga mi punto, diré, por ejemplo, doctor, acá 5. Entonces, acá en el canino también haré la misma distancia y acá será 4, quizás. Siempre es uno menos. Lateral siempre uno menos. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Cuánto tiempo me queda? 20. Haciendo lo posible. ¿Ya? Doctor. Ahora, ya perfecto, escúchame aquí, chicos. Hice mi punto, voy a hacer mi incisión. Usted ya llevó cirugía. Sí. No han llevado nada. No, iba. Así está difícil, ¿eh? Hay que cambiar la malla. Cirugía media, yo. Mira, escuchen aquí. No, es una broma para que se despierten. Escuchen aquí. Me tocó echarle la basura. Escuchen, ya. Mira acá. Cuando ustedes van a hacer la incisión, ¿ok? Hay dos maneras de hacer la incisión. Probablemente cuando lleven cirugía, su doctor le van a explicar. Hazme una incisión a bisel interno. Hazme una incisión a bisel externo. ¿Qué quiere decir bisel interno, bisel externo? Va a depender de tu hoja de bisturí para dónde está mirando. Si la hoja de bisturí, la parte cortante, está mirando para el ápice, se llama bisel interno. Si la hoja, y se entiende, ¿no? Está mirando para la raíz donde está internamente, bisel interno. Si la hoja de bisturí está mirando para sentido coronal o para el diente, se llama bisel externo. Y es fácil de memorizar eso, al menos yo memoricé a siempre grado. Si mi hoja de bisturí está mirando para la raíz que está internamente, que no se puede ver, interno. Si la hoja de bisturí está mirando para la parte de la corona que yo puedo ver, externo. Entonces, bajo esa premisa, esta incisión de aquí está haciendo que bisel Interno. interno. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Doctor, ¿y cuándo interno, cuándo externo? Siempre me preguntan eso, ¿no? Interno, porque usted interno voy a hacer siempre que yo pienso que voy a abrir un colgajo. Externo, cuando yo no voy a abrir un colgajo. En otras palabras, para que me puedan entender, voy a hacer bisel interno cuando después yo voy a necesitar levantar la encía. Si yo solamente voy a hacer un corte nada más, por ejemplo, ¿qué sé yo? Gingivectomía. Miren aquí, ustedes están en su consultorio y un colega de usted le dice, doctor, ¿usted qué hace periodoncia? Tengo este paciente que está en la mitad de su tratamiento de ortodoncia, ¿ok? Pero no puedo mover, no puedo ni siquiera pegar el bracket porque la encía está tapando. Ahí yo solamente estoy pensando que voy a cortar encía. Entonces puedo hacerlo o a bisel interno o a bisel externo, porque solamente voy a hacer un recorte de encía. ¿Ok? Si el paciente ya terminó el tratamiento de ortodoncia y tú vas a hacer un recorte de encía para mejorar la estética, y probablemente no solamente es cortar encía, después hablaremos de eso, es también a veces hacer un desgaste óseo. Y para yo hacer un desgaste óseo necesito abrir colgajo. Entonces ahí es bisel interno. ¿Sí? Y miren aquí, no solamente es bisel interno, sino que la hoja de bisturí tiene que tener una angulación. Yo no voy a venir con mi hoja de bisturí así, paralelo. La hoja de bisturí tiene que estar en 45 grados. ¿Ok? Esa es la angulación que ustedes deberían tener para hacer esa incisión. Y va así, que es cual ustedes van a hacer, miren acá. Hoja de bisturí y van a empezar a hacer unas incisiones. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, doctor, yo veo que en su video usted va del centro, primero para mesial y después para distal. Ese es algo como yo me siento más cómodo. Pero hay colegas que vienen de mesial a distal o de distal a mesial. No hay ningún problema. ¿Ok? Mientras tú sepas que tu hoja de bisturí tiene que estar a bisel interno y a una angulación de ¿cuánto? 45. Exactamente. Y ya saben cuándo bisel interno y cuándo bisel externo. ¿Sí? Y es tal cual ustedes van a hacer hoy. Vamos a hacer en su maniquí, probablemente le vamos a decir, prendemos un lapicero, vamos a hacer unos puntos guías y después nosotros queremos, con todos los profesores, lo que vamos a evaluar es que su hoja de bisturí esté a bisel interno, con un punto de apoyo,
Y acá viene importante el punto de apoyo. Tienes que tener un punto de apoyo cuando tú vas a hacer una incisión. ¿Ok? Y sobre todo, ¿ok? Sobre todo, que estés en la angulación correcta. ¿Listo? Entonces, eso se va a hacer. Una vez que ustedes hicieron su incisión en todas las piecitas que han planeado, ¿ok? Ese collarín va a estar así. Así como usted puede ver aquí. Lo voy a resaltar en blanco. Pero si ustedes quieren agarrar su curete y retirarlo, esto no va a salir. Porque aún tiene ahí algunas fibras que van a hacer que esté pegado al diente. Entonces, para facilitar la vida, van a tener que hacer una incisión circular. ¿Cómo lo hago? Así. Miren ahí. Vienes con tu hoja de bisturí y después sí vas a poderlo retirar. ¿Ok? Y sale. Ah, doctor, no estás... Ojo, no es un cálculo. No es que si es que por ahora no sale pasivamente, probablemente porque tu incisión no está bien hecha. Entonces vuelves a hacer tu incisión aquí, vuelves a hacerlo circular y tiene que salir pasivamente. No es un cálculo que están ahí, no quiero ver ahí. Ok, tiene que salir pasivamente. ¿Ok? Y así van a hacer. Listo. ¿Hasta ahí todos entendieron? Sí. Ya. Una vez más, no es un paciente periodontal, pero vamos a imaginar que fuera un paciente periodontal. Ya hicimos el collarín porque tenía una hiperplasia. Vamos a imaginar una hiperplasia. Y ahora, como es un paciente que yo quiero hacerle un raspaje a campo abierto, un raspaje quirúrgico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Levantar colgajo. Porque como ustedes me han dicho que no han llevado cirugía, ¿okay? Entonces les voy a explicar, porque hay dos maneras de levantar colgajo: a espesor parcial y a espesor total. ¿Okay? Cuando uno habla de levantar un colgajo a espesor total, está hablando que va a levantar todo el tejido. Vas a poner hueso. Por ejemplo, para hacer un implante, yo necesito ver el hueso, ¿cierto? Entonces, yo cuando tengo a mi alumno, a mi residente, le digo, haz un colgajo de espesor total, porque quiero ver el hueso donde vas a colocar tu implante. Cuando vas a hacer una tercera, es un colgajo de espesor total. Y cuando es un colgajo de espesor total, tú vas a agarrar un instrumento, vas a usar un instrumento como una mol, como una pureta mol, como un legra, ¿ok? Para levantar todo. Pero también en periodoncia se usa mucho colgajos espesores parciales. Y cuando uno habla de colgajo espesor parcial, no deja el tejido óseo expuesto. Sobre el tejido óseo deja un tejido encima que se llama periósteo, que es parte del tejido conectivo. ¿Ok? Entonces, doctor, ¿y cómo hago espesor parcial? Cuando ustedes escuchen a su docente decirle a espesor parcial, ese colgajo va a ser hecho solamente con la hoja de bisturí. Vas a empezar a levantar tu colgajo con tu hoja de bisturí. No agarras tu mol, no agarras tu letra, porque tú quieres dejar periósteo por debajo. ¿Hasta ahí entendieron? Perfecto. Entonces, en periodoncia, para hacer un aumento de corona clínica o para hacer un raspaje a campo abierto, un raspaje quirúrgico, el colgajo, la manera de levantar es mixta. Una parte del colgajo, miren aquí, va a ser parcial, las papilas van a ser parciales, y del margen gingival para apical va a ser total. ¿Ok? ¿Por qué creen que es así? Para no lacerar la papila y perder estética. Para no dilacerar la papila, puede ser. ¿Para qué más digo? No, Lucilia, no. ¿Saben para qué hacemos parcial aquí? Ahorita les voy a explicar. Para no afectar el Toda esta parte parcial, porque yo por debajo, y ustedes van a ver en la próxima foto, quiero dejar periósteo.
cuando uno deja periósteo, el hueso tiene vasos. Bueno, el hueso, la parte más cortical, ¿tiene vasos? No. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen un colgajo pedortal, el hueso no sangra el hueso. Sangra si me voy al hueso medular, anatomía. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero es levantar esto, dejar periósteo, porque después yo voy a volver a suturar la papila en la misma posición. Y si yo hago espesor total, esa papila que voy a suturar no va a tener nutrición. Y puede pasar que después de la cirugía el paciente tenga un black space, un triángulo negro. Lo que hiciste es espesor total. ¿Ok? Entonces yo hago aquí parcial para que cuando yo suture esta papila tenga nutrición. Y no suceda eso. ¿Sí? Y miren aquí, espesor parcial. ¿Ven cómo está la hoja de bisturí? ¿Sí? Entonces, con la hoja de bisturí voy a levantar toda esta parte acá, porque es parcial. Y es tal cual ustedes van a hacer con su maqueta el día de hoy. Solamente parcial. ¿Sí? Ustedes van a ver que yo vengo con la hoja de bisturí un poquito, entro un poquito aquí solamente para que mi mol o mi legra tenga un espacio para entrar, pero aquí sí todo esto es parcial. Vean aquí. Miren la papila cómo se va a levantar espesor parcial. No vamos a romper la papila, ojo, en la maqueta van a hacer lo mismo. ¿Hasta ahí está todo claro? Sí. Perfecto, levantamos las papilas. Miren ahí, papila parcial, miren, papila parcial. Toca levantar las papilas. Primero lo que vamos a hacer es papilas. Hoja de bisturí, solamente papilas. ¿Ven? Entonces en su maqueta solamente vamos a hacer primero las papilas, todo parcial. Parcial, parcial, parcial. Doctor, ya están las papilas levantadas. Ahí lo que haremos será recién levantar a partir del margen total. Y ahí miren aquí, ahí total. ¿Ven? Y despacio. Vamos levantando despacio. Ahora ustedes ven que ese instrumento es fino, ¿cierto? Entonces ahí vamos levantando despacio hasta exponer el tejido óseo. ¿Okay? En el caso si fuera un paciente periodontal, voy a levantar total hasta ver toda la superficie radicular que yo quiero hacer el raspado y alisado. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendieron? Sí. Y aquí es fácil, pues, porque yo ya voy a ver la superficie radicular, ya voy a agarrar mi cureta o mi ultrasonido, como dice aquí, me sirviera mucho, pero al final siempre termino con curetas y retiro todo el calco. ¿Sí? Y no es
tema del curso, pero es en este momento donde yo puedo hacer una terapia regenerativa. ¿Ok? ¿Qué entienden por terapia regenerativa? Colocar huesos, Colocar colocar huesos, membrana. Exacto. Si hubiera un defecto, ojo, y no en todo, quiero que les quede claro a los chicos, escuchan aquí un rato, ya aquí, porque puede ser, pero bueno, si me pide que también. No todo defecto se regenera. Solamente se regeneran los defectos en sentido vertical. Eso que parece, ¿tú has visto tu radiografía preapical y parece que era un embudo? Eso. Si el defecto es en sentido horizontal, no tienes cómo regenerar. Entonces, si por aquí yo tuviera un defecto, imagínense acá, ya voy a aprovechar acá para diseñar acá. En blanco fuera el hueso, ya, imagínate que acá el hueso está así. Imagínate que acá, y acá hay un vacío. Como es vertical, No puedes aquí yo podría poner huesito, una membranita y cerrar. Porque es un defecto regenerable. Y es en este momento donde si hay algún tipo de defecto, tú puedes regenerar. Raspas, alisas, pones tu hueso, tu membrana, hay algunos geles y cierras. Esto no es objetivo de acá. Y después viene el cierre. Le voy a enseñar cómo se hace el cierre. Esto es para terminar que ver. Interesante. Y con eso terminamos. Miren, vamos a suturar, escuchen aquí. Y acá hay varios tipos de puntos que pueden hacer. ¿Okay? Yo creo que por fines prácticos el día de hoy probablemente lo hagamos simple y uno más, no sé. Pero simple puede ser. ¿Cómo lo van a hacer el simple? Gibectomía. Miren, entras en la papila, que es levantado, en el periósteo, ¿ven? Ya, y hay punta, ya está. Yo más rápido. Acá hay algo importante que tienen que entender también. Ya, porque les puede pasar en el y les puede pasar en el paciente. ¿A cuántos milímetros de la papila entra? 3 por lo menos, ya. Ahora te puede entrar a 2, podría, siempre y cuando tu aguja sea fina, tu hilo sea más delgado. ¿Okay? Pero si tu aguja es gruesa, así como La que, emancipación. que por fines de ustedes van a usarlo, no hay problema. ¿Ya? La aguja es muy gruesa. Si ustedes entran muy cerca de acá, ¿qué va a pasar? Pueden romper la papila. ¿Ok? Entonces, promedio 3 milímetros. Entras en tu papila de epitelio conectivo. ¿Ok? Luego vas al periósteo. Y atrás, la aguja puede salir perforando la papila o quizás puede salir entre el diente y la papila. ¿Por qué les digo eso? Si tu aguja atraviesa la papila palatina, no, es hasta cierto punto mejor. Porque solamente vienes ahora por detrás del punto de contacto con la parte no activa y haces el nudo. Pero si por A o B, tu aguja cuando tú introduciste por aquí no agarró la papila palatina, sino pasó entre la papila y el diente, pasó por un costadito, entre esos dos, si tú vienes por debajo del punto de contacto, se te va a salir todo el hilo. Entonces, si tú ves, pasaste, agarré la papila, perfecto, vengo por debajo y hago el nudo. No agarré la papila, entonces vas a tener que venir con tu aguja y perforar la papila palatina para dar el nudo. ¿Está claro eso? Sí, eso sí. Porque si no se te va a salir. ¿Listo? Eso es importante. Ahí volvió a hacer. O sea, en antihorario, se jalaba, después horario, se jalaba, en horario, se jalaba y ahí quedamos. Algo que no muestra
muestra el video, algo que no muestra el video, y es importante, ¿Cómo se llama? ¿ok? Es que si ustedes, escuchan aquí otra vez, es que, chicos, que si ustedes van a venir con la aguja de atrás, de palatino para vestibular, y solamente van a pasar por debajo del punto de contacto, no van a perforar nada, ¿ok? Y el video no lo muestra, la aguja regresa de palatino para vestibular, no con la parte cortante, sino con la parte no cortante, ¿ya? En práctica les vamos a enseñar. La aguja tiene una parte cortante, ¿cierto? Ya. Y la otra parte es no cortante, donde está el hilo, ¿cierto? Ya. Si yo voy a venir de atrás para adelante, de palatino para vestibular, y no voy a perforar nada, solamente vengo con la parte no cortante. ¿Por qué? Hay un porqué de todo eso. Tu aguja, siempre que choquen dientes, va perdiendo el filo. Entonces, como yo no voy a perforar nada, simplemente vengo con la parte no cortante. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Vamos a poner una aguja ahí. Ah, ¿no está eso? Aún tengo 3 minutos. No, para ti, ¿no? Para que no se queden con la duda. Esto atrás. Las cosas. También acá. Acá, en este video, la aguja va a pasar de palatino para vestibular, pero no va a agarrar nada. Solamente va a pasar por debajo del punto de contacto. Y cuando me refiero que pasa por la parte no cortante, porque vi muchas caras así muy raras, es esto, ¿no? ¿Ven? Entrada de colita. Exacto, ¿ven? Ah. De colita. Otra de colita. Ah, la parte no cortante. ¿Entendiste? ¿Por qué? Porque acá no voy a perforar nada. Entonces, si yo vengo con la parte cortante, probablemente choque en diente y va perdiendo el filo. Y parece bobachen, como se diría en portugués, parece tonto, pero llega un momento que tú tienes que hacer varios puntos y tu aguja tienes que hacer fuerza. Y no puedes hacer fuerza, la aguja tiene que pasar simplemente. Pues si tú quieres hacer fuerza con tu aguja, puedes dilacerar este filo. ¿Ok? Y no queremos eso. Y entonces, chicos, ahí con la sutura hecha, básicamente termina la cirugía. ¿Ok? Y ya hicieron el raspaje, hicieron el alisado. Si es que había un defecto, lo regeneraron o intentaron regenerar, siempre y cuando sea un defecto regenerable, como ya saben, defectos verticales, no horizontales. ¿Listos? Y creo que con eso complemento lo que ya les explico. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Chicos, entonces, ¿qué tipo de colgado es ese? Envolvente. Envolvente. Ujú. Envolvente marginal. ¿Tienen alguna duda? No. Pueden preguntar, porque es la última clase que les doy. No puede. ¿No? Doctor, ¿nos manda el video? ¿Nos manda el video? ¿Repetir el video? Ah, para la parte no cortante. Ahorita. Simplemente viene. No, por acá, pues. Miren, tiene de colita, como dice aquí. ¿Sí? ¿Sí vieron? Sí, ahorita que veamos instrumental Ahora en práctica vamos a ver. la introducción de la práctica, que vemos. Igual ustedes vieron en el video anterior vieron una pinza con dos huequitos, ¿cierto? Que servía para pasar la aguja. Ya, esa pinza tiene un nombre de pinza corta. ¿Esa? Ya que te ayuda en eso. Ya, chicos, ¿alguna duda hasta acá? Todo bien. ¿Alguna duda? No, no, pero. ¿Todo bien? Me compré demasiado. Bueno, ha sido un placer. Dale, chao. Ya, chicas, muy bien. Ahorita vamos a practicar. Entonces me imagino, chicos, me imagino que si por el examen, para otra general me pidan una pregunta, me imagino que se le dio diferencia diferencia de tipo de biseles,
¿Cuándo hacer visión interno, visión externo? Póngalo, póngalo. Ah, Póngalo, doctor. No, no está. ¿Por qué no lo escribí?